Bienvenidos al avance del capítulo 190 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Bahar está muy triste al ver a Soner tan cercano a Phyllis y esa escena la afecta profundamente, al punto de que no quiere quedarse más tiempo ahí viendo lo que está pasando. Sin decir nada prefiere marcharse, alejándose de ese momento que le duele tanto. En medio de todo eso, Sille se da cuenta de lo que ocurrió y de cómo reaccionó Bahar, entendiendo perfectamente el efecto que tuvo lo que ella vio. Bahar se monta en el vehículo de Sille y se marcha, dejando atrás todo lo que acaba de presenciar. Soner por su parte se queda sin palabras, completamente paralizado, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar ante lo que acaba de pasar. Todo esto resulta ser parte de un plan de Sille, quien buscaba mostrarle a Bahar que Soner no vale como hombre, logrando que ella vea esa situación de la manera que él quería. Soner se queda observando cómo el carro se aleja sin decir nada, sintiendo que tiene el corazón destrozado mientras ve cómo Bahar se va sin mirar atrás. Mientras todo eso ocurre en la casa de Hasefe, alguien está tocando la puerta muy fuerte, generando tensión en el ambiente. Osman se levanta para abrir y ver quién es, y cuando se acerca se da cuenta de que es la mamá de Aika. Aika al verla se muestra muy asustada por la situación. Cuando Osman abre la puerta, la mamá de Aika reacciona de inmediato y le reclama preguntándole qué hace su hija en la casa del asesino de su hermano y cuestionando cómo puede estar al lado de ellos, dejando ver todo su enojo. Luego la mamá de Aika le dice que es momento de irse de inmediato, intentando llevársela sin darle opción. Aika le pide que por favor no se la lleve, tratando de quedarse, pero su madre responde dándole una cachetada. En medio de eso, Hasef interviene y le dice a la mamá de Aika que se tranquilice, intentando calmar la situación, pero no logra detenerla. La mamá insiste y termina llevándose a Aika por la fuerza, la sube a un taxi y se marcha. Mientras tanto, Osman se queda sin saber qué hacer frente a todo lo que está ocurriendo, pero reacciona e intenta ir corriendo detrás del taxi, tratando de alcanzarlo mientras ve cómo se llevan a Aika sin poder hacer mucho en ese momento. Soner, después de todo lo que pasó, queda en un estado en el que no sabe cómo actuar ni qué hacer, sin tener claro cómo volver a acercarse a Bahar ni cómo buscarla una vez más, sintiéndose perdido con la situación y sin una forma clara de resolverlo. Mientras todo eso ocurre, Sille le dice a Bahar que por favor se tranquilice, tratando de calmarla, insistiendo en que todo va a estar bien y que puede confiar en él, repitiéndole que Soner no la valora y que ella tiene el corazón roto, pidiéndole que lo escuche. En medio de ese momento, Sille sigue hablándole. Soner aparece al frente de ellos, esperándolos sin moverse, interrumpiendo completamente la situación. Sille le dice a Soner que se haga a un lado, pero Soner responde que no se meta, que no le importa y que va a hablar con Bahar. Luego Soner se acerca a Bahar, pero ella no dice ni una sola palabra, manteniéndose en silencio ante todo lo que está pasando. Entonces Sille interviene diciendo que Bahar ya no quiere trabajar con él, pero Soner responde que eso se lo tiene que decir Bahar directamente. En ese momento Bahar le dice a Sille que se marche, lo que lo deja impactado, y él le pide que piense bien las cosas, preguntándole qué va a hacer con Soner. A pesar de eso, Bahar insiste en que se vaya, y Sille termina diciéndole que está cometiendo un error, pero aún así Bahar le repite que por favor se marche. Finalmente Bahar se monta en el vehículo de Soner sin decir una sola palabra, dejando claro que tomó una decisión sin necesidad de explicarla. Aika y su mamá llegan nuevamente a la casa, pero afuera hay unos hombres que están pendientes de todo lo que ocurre, observando la situación sin intervenir de inmediato, atentos a lo que pasa adentro, ya que Betul está esperando a Aika. Aika no dice una sola palabra mientras entra y lo hace llorando, claramente afectada por todo lo que está pasando. Betul reacciona y de forma agresiva le reclama preguntándole por qué no le da vergüenza y qué hacía con el asesino de Mihak, dejando claro su enojo. En ese momento tanto la mamá de Aika como Betul están en su contra, enfrentándola directamente. Aika le pide a su madre que por favor la perdone y que trate de entenderla, pero Betul no acepta nada de eso y empieza a insultarla, diciéndole que es una cualquiera, y luego comienza a golpearla, repitiendo que se las va a pagar por haber sido una traicionera sin detenerse. Mientras todo eso ocurre dentro, Osman llega corriendo a la casa de Aika intentando intervenir, pero los hombres que están afuera lo atrapan de inmediato y comienzan a golpearlo, dejándolo sin posibilidad de defenderse. Al mismo tiempo en la habitación Betul está ahorcando a Aika y ella le pide que por favor se detenga, pero él no le hace caso y continúa con la agresión. Abajo los hombres siguen golpeando a Osman sin parar, manteniéndolo reducido. En ese momento llega Semile y Arif y al ver lo que está pasando intervienen de inmediato separando a los hombres que están golpeando a Osman.
Arif mete su mano al cinto como insinuando que va a sacar un arma, lo que hace que los hombres se queden paralizados sin saber cómo reaccionar. Luego Arif le dice a uno de ellos que se atreva a disparar para ver quién es más rápido, lo que aumenta la tensión en ese instante. Ante eso, los hombres no dicen nada y prefieren marcharse, evitando que la situación escale más. Después de que los hombres se van, Arif toca la puerta de la casa de Aika y entra. En ese momento, Betul sigue ahorcando a Aika. Arif aparece y logra separarla, deteniendo lo que estaba ocurriendo en ese instante. Bahar y Soner regresan a la casa, pero Bahar ya tiene completamente tomada la decisión de irse porque siente que no puede aguantar más ni seguir así en ese lugar. No quiere continuar ahí y eso se refleja en lo que hace, ya que empieza a recoger su maleta mientras todo lo que siente la sobrepasa. En medio de eso se pone a llorar porque sabe que lo que está haciendo no es fácil. En un momento encuentra una foto de Dennis, la mira y entiende que la va a extrañar demasiado, lo que hace que ese momento sea aún más difícil para ella. A pesar de eso, tiene claro que no puede quedarse en esa casa porque siente que si lo hace solo va a seguir sufriendo. Luego encuentra también las fotos que se tomó con Soner y al verlas sonríe por un instante recordando lo que vivieron, pero ese sentimiento cambia y vuelve a enojarse retomando la decisión que ya había tomado. Entonces continúa recogiendo su ropa sin detenerse, enfocada en irse. Mientras tanto Soner no sabe qué hacer, se queda sentado en la sala pensando en cómo evitar que Bahar se vaya, dándole vueltas a la situación sin encontrar una solución. En ese momento Suleiman le dice que no puede hacer nada, que simplemente debe aceptar lo que está pasando. Ante eso Soner termina diciendo que va a aceptar lo que Bahar decida hacer, aunque le cueste hacerlo. Berrin le pregunta a Semile dónde está y le responde en que Osman ya está un poco mejor, aunque fue muy golpeado, lo que deja claro que la situación fue fuerte para él. En medio de eso, Berrin le dice a su madre y a su abuela que tiene algo importante que contarles, algo que cree que puede traer felicidad a todos. Semile y Hasef al escuchar eso preguntan qué está pasando, esperando saber de qué se trata. Berrin les dice que está embarazada y esa noticia cambia completamente el ambiente porque Semile y Hasef se ponen muy felices y la abrazan, reaccionando con alegría ante lo que acaba de decir. Sin embargo, en ese momento aparece Serap y Berrin les pide que no digan nada para que la niña no se entere todavía de que va a tener un hermanito o hermanita. Aún así abrazan a Serap y todos se quedan compartiendo ese momento sintiéndose contentos por la noticia. Mientras todo eso pasa hay un problema aún más grande, porque Tukrul está haciendo una llamada desde su escondite preguntando directamente por Mete y tratando de averiguar quién es el guardia que lo está vigilando. No se queda solo con eso, también insiste en que necesita saber toda la información posible sobre Mete, queriendo tener cada detalle claro. Tukrul está decidido a buscar todo lo relacionado con él, porque sabe que puede usar esa información a su favor para seguir presionando a Semile, con la intención de obligarla a hacer lo que él quiere. Su objetivo es aprovechar la situación de Mete para manipular a Semile, ya que insiste en que puede sacarlo de la cárcel, dejando a Semile en una posición donde siente que no puede hacer nada por salvar a su hijo. Mete está sentado en su cama tocando la guitarra, tratando de mantenerse ocupado en medio de todo lo que vive. En ese momento aparece alguien que le quita la guitarra sin previo aviso. Mete intenta levantarse para recuperarla, pero no lo logra, porque lo agarran, lo detienen con fuerza, impidiéndole moverse como quisiera. La situación se vuelve más tensa cuando el tipo que tiene la guitarra empieza a romperla sin ningún reparo. En medio de eso, Mete recuerda el momento en que su padre rompió esa misma guitarra, lo que hace que todo se vuelva aún más fuerte para él. Al mismo tiempo, otro hombre lo tiene sujeto por detrás con un cuchillo, dejándolo en una posición muy complicada, sin muchas opciones de reaccionar. Sin embargo, cuando el tipo termina tirando la guitarra rota a sus pies, Mete reúne fuerzas y reacciona. Logra golpear al hombre que lo sostenía, le quita el cuchillo de la mano y se lanza directamente contra el que rompió la guitarra. En ese momento lo apuñala en el pie, marcando un giro total en la situación. Mete le dice que no se meta con él, dejando claro que no va a dejar que lo sigan atacando. El hombre queda tirado en el suelo y todos los que están alrededor se quedan impactados al ver cómo Mete reaccionó y logró defenderse en una situación tan complicada. Soner quiere hacer todo lo posible por hablar con Bahar y va hasta su habitación con esa intención, decidido a intentar convencerla de que no se vaya. Cuando está frente a ella le pide que por favor se quede, diciéndole que quiere proponerle una idea para que cambie de decisión. Bahar le pregunta qué quiere, esperando saber qué es lo que va a decir, y Soner le insiste en que no se vaya, que se quede porque le va a hacer falta, tratando de hacerle ver lo importante que es para él. También le dice
que en lugar de que ella se vaya, él podría irse a su casa en Inglaterra por un tiempo, pidiéndole que piense bien las cosas y que no tome esa decisión de marcharse, asegurando que eso le haría daño a Dennis. Ante eso, Bahar le responde preguntándole si está dispuesto a abandonar a su hija, y Soner dice que sí, aunque sea por una temporada. Sin embargo, Bahar se mantiene firme y le dice que no, que se va a ir porque esa es su decisión. Después de eso, Soner se queda callado y le da la espalda sin saber qué más decir en ese momento. Pero Bahar continúa y le pregunta si le va a hacer lo mismo a Phyllis, sacando el tema que le duele. Soner intenta explicarle, diciendo que hay algo que ella no entiende de lo que pasó, pero Bahar le responde que no sea descarado, dejando claro que sabe perfectamente lo que hizo con Phyllis. Aún así, Soner insiste en que no tiene absolutamente nada con ella y que ella no tiene lugar en su corazón. Bahar se ríe ante eso y vuelve a decirle que no se ha descarado, dejando ver que no le cree. Luego dice que ella es una buena mujer y que no merece que él juegue con ella como si nada. En ese momento aparece Dennis y la conversación se detiene. Semile aprovecha que está sola en ese momento y cuando el teléfono suena, sabe de inmediato que es Tukrul, por lo que contesta con mucha rabia. Tukrul le dice que no pudieron hacerle nada a Mete, que no lograron apuñalarlo, pero que aún así es un tipo fuerte, dejando claro que reconoce eso, aunque también le advierte que la próxima vez puede que no tenga la misma suerte. Semile al escuchar eso le pregunta si entonces fue él quien mandó a hacerle daño a su hijo, tratando de confirmar lo que sospecha. Tukrul responde que ella debe hacer lo que él diga porque si no, Mete va a sufrir las consecuencias dentro de la cárcel, insistiendo en que tiene el control de la situación. También le dice que es mejor que vaya a verlo antes de que sea tarde, presionándola aún más. Semile se queda sin saber qué hacer porque una vez más Tukrul la está manipulando y obligándola a aceptar lo que él quiere a cambio de la seguridad de su hijo. Semile le pregunta que vaya a la hora que él diga. Después de eso, Semile cuelga el teléfono y se queda muy enojada, pero al mirar la foto de su hijo Mete entiende que está dispuesta a hacer lo que sea necesario con tal de evitar que él sufra dentro de la cárcel. Semile está cada vez más estresada por todo lo que está pasando y no logra encontrar una salida clara a la situación, sintiéndose cada vez más presionada sin saber realmente qué hacer. A pesar de todo eso, intenta continuar con lo que tiene enfrente y empieza a arreglar la mesa, tratando de mantenerse ocupada mientras sus pensamientos no se detienen. En ese momento aparece Arif, y al verla irse antes de que salga, Arif le dice que por favor salude a Soner y a Dennis de su parte, sin imaginar que ella no va hacia allá, sino que se dirige a encontrarse con Tukrul. Arif se queda tranquilo, cierra la puerta y permanece en la casa, convencido de que Semile está visitando a su nieta. Mientras tanto, Semile llega al restaurante y se queda esperando a Tukrul, permaneciendo allí con todo lo que eso implica para ella en ese momento. Mientras tanto, en la casa de Soner el ambiente se pone tenso. Están sentados en la mesa comiendo porque Phyllis empieza a hacer comentarios humillantes contra Bahar sin detenerse, generando incomodidad en ese momento. Dennis, al notar lo que está pasando, le dice a su padre Soner que prefiere irse y que la espere en la habitación buscando salir de esa situación. Bahar se queda en la mesa comiendo, tratando de mantenerse en su lugar a pesar de lo que está escuchando. Pero en ese instante suena el teléfono. Le dicen que es Sille quien la está llamando, así que ella se levanta para contestar. Al atender, Sille le pregunta qué hace en esa casa y por qué no se marcha, diciéndole que Soner es una mala persona y cuestionando por qué tiene que estar soportando todo eso. Bahar no responde más y decide colgar el teléfono. Al regresar, Phyllis vuelve a dirigirse a ella y le dice que no se ponga triste, sugiriéndole que mejor vaya a hablar con Sille. Luego le dice que espera que todo en su vida le vaya bien y le extiende la mano. Bahar, por respeto, le toma la mano, pero decide marcharse de ese lugar. Mientras tanto, Phyllis se queda riéndose de todo lo que pasó. Bahar se va a su habitación muy enojada y muy triste, sin saber cómo manejar todo lo que está viviendo en ese momento. En el comedor, Phyllis le dice a Soner que por qué no salen, pero Soner le responde que se largue de su casa, dejando claro que no quiere verla. Phyllis le dice que cuando está enojado se vuelve una mala persona y añade que cualquier hombre daría lo que fuera por estar con ella, pero él lo único que hace es humillarla e ignorarla. A pesar de todo eso, Soner no le responde nada y se mantiene en silencio. Mientras tanto, en el restaurante, Semile está esperando a Tukrul, sintiendo mucho rechazo por la situación en la que se encuentra. En ese momento aparece Suleiman y Semile le dice que Tukrul no ha llegado. Suleiman le responde que todo eso parece una trampa, tratando de hacerle ver el riesgo de lo que está pasando.
Semile por su parte dice que tal vez Tukrul se dio cuenta de que él iba a venir y que por eso no apareció. Luego Semile le pregunta a Suleimán quién es realmente Tukrul, buscando entender con quién está tratando. Suleimán le explica que ese hombre tiene muchos contactos y que es muy peligroso, dejando claro que no es alguien con quien se pueda jugar. Semile se queda sin saber qué hacer, sintiéndose muy asustada y preocupada por Mete. A pesar de eso, Suleimán le dice que va a hacer todo lo necesario para ayudarla. Finalmente Semile y Suleimán se marchan del restaurante dejando ese momento atrás. Arif está en su casa tocando la guitarra, tratando de mantenerse tranquilo en medio de todo lo que está pasando, pero en ese momento suena el teléfono y él se levanta con calma para contestarlo. Cuando atiende se da cuenta de que es Tukrul y de inmediato empieza a enojarse preguntándole dónde está para hacerlo pagar por todo lo que ha hecho. Tukrul, en lugar de responderle con seriedad, se ríe, lo que provoca aún más molestia en Arif, quien insiste en que dé la cara y le diga dónde está, asegurando que va a buscarlo para enfrentarlo. Sin embargo, Tukrul sigue burlándose y le dice que Semile sabe dónde está él. Arif responde que no se meta con ella, pero Tukrul continúa y le dice que Semile. Entonces Tukrul le revela que Semile no fue al lugar que le dijo, sino que fue a verlo a él, dejando a Arif completamente sin palabras. Luego Tukrul sigue riéndose y le dice que Semile le está mintiendo, jugando con lo que Arif piensa, y le asegura que va a hacerle pagar todo lo que le ha hecho, diciendo que se va a llevar a cualquiera por delante y que Semile lo rechazó, todo con la intención de confundirlo. Después de eso cuelga el teléfono. En ese momento llega Semile y Arif, muy enojado, le pregunta dónde estaba. Ella le responde que estuvo en la casa de Soner, pero Arif le dice que Tukrul lo llamó y le dijo algo completamente distinto, preguntándole por qué fue a verlo. Semile no sabe ni cómo reaccionar, quedándose sin palabras ante lo que le están reclamando. Arif le pregunta directamente si le mintió y ella le responde que no podía decirle nada, intentando justificarse. Luego le pide que se siente, que le va a contar todo lo que está pasando y Arif, todavía enojado, se sienta a escuchar. Con mucho miedo Semile empieza a explicarle que Tukrul no la ha dejado en paz desde hace mucho tiempo, que todo comenzó incluso antes de que se casaran y que lo único que hace es amenazarla, diciéndole que si no hace lo que él quiere habrá consecuencias. También le cuenta que lo que él busca es obligarla a estar con él, lo que la hace sentir muy mal. Semile no encuentra cómo decir las cosas con claridad, pero insiste en que Tukrul ha estado haciendo todo lo posible por molestarla. Arif le pregunta por qué no le dijo la verdad antes y ella le responde que estaba tratando de protegerlo. Arif le cuestiona por qué lo protegería con mentiras, pero Semile le insiste en que Tukrul es peligroso y que tiene relación con todo lo que ha pasado con Osman y con Mete. Eso provoca una reacción fuerte en Arif, quien se muestra muy enojado ante lo que está escuchando. En ese momento vuelve a sonar el teléfono. Arif contesta y otra vez es Tukrul, quien lo llama solo para burlarse y le dice que vaya al restaurante para verse cara a cara. Arif, sin dudarlo, toma su arma y se la coloca en el cinto. Baja rápidamente y decide ir sin prestar atención a Semile, que se queda en la casa llorando. Arif llega al restaurante y espera, y poco a poco aparece Tukrul. En ese instante Arif saca su arma y Tukrul comienza a reírse preguntándole si de verdad lo va a matar. Arif le dice que saque su arma también, pero Tukrul sigue riéndose y le dice que eres un asesino, mencionándolo de su hermano. Arif apunta directamente a la cara de Tukrul, decidido a enfrentarlo. Sin embargo, justo cuando está a punto de disparar, aparece uno de los hombres de Tukrul con el abuelo de Arif, apuntándole a la cabeza. Eso deja a Arif sin opción, obligándolo a bajar el arma, completamente sorprendido por lo que está pasando. En ese momento Tukrul saca su propia arma y apunta a Arif en la cabeza, diciéndole que hasta ahí llegó, preguntándole si ya no va a disparar o si cambió de opinión. Luego sigue burlándose, provocándolo para que decida si lo mata o no, mientras Arif no sabe qué responder. Tukrul continúa jugando con su mente y le dice que no se lo va a poner fácil, que va a buscar la forma de hacerlo sufrir más. Después le ordena a su hombre que suelte al abuelo de Arif. Arif va de inmediato hacia él, lo abraza y luego se marcha con él, llevándolo fuera de ese lugar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.